A leer la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los Salmos. Es el capítulo 18 y leeremos los versículos 1 al 9. Vamos a escuchar la lectura en la Nueva Versión Internacional. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enderezaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones su pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mis enemigos poderosos, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Amén y amén. Amén. Bendito sea Dios. En este día, amados hermanos, estamos meditando en la Escritura de una manera especial. Quiero compartir con ustedes en este momento de nuestra reflexión bíblica. En esta frase con la que empieza el Salmo 18 que acabamos de escuchar. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. ¿Quién, además de Dios, haría esto por mí? Después de leer esta porción del libro de los Salmos, preguntémonos, ¿quién haría esto? Además de Dios, ¿quién haría esto por mí? ¿Quién rompería los cielos, los océanos, las montañas? ¿Quién rugiría de esa manera para salir en mi defensa? ¿Quién dejaría su gloria y su poder absolutos para, rindiéndose a potestades infinitamente inferiores a él, aceptar ir a la humillación, aceptar ir a la muerte vejatoria e ignominiosa? A eso es a lo que comúnmente llamamos gracia. Es una palabra que está en la Biblia, por supuesto. Gracia, en el lenguaje teológico, es una palabra de gran profundidad y significado. Es lenguaje bíblico, es lenguaje doctrinal, pero quizá lo que tenemos que entender es que no solamente forma parte de una jerga o de una teología, teoría, forma de pensamiento complejo, abstracto.
Tenemos que ir más allá. Tenemos que entender que lo que está escrito en las Escrituras, en la Biblia, como una revelación acerca de la gracia, es una forma de trato de Dios que tiene que ver con nuestra cotidianidad, tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver con nuestra circunstancia, tiene que ver con nuestro presente, con nuestra historia. Así que gracia es la forma de ser tratados por quienes nos darán todo, sin esperar nada absolutamente a cambio. El enamoramiento es una forma de gracia. El enamoramiento es una forma de rendirnos sin esperar nada a cambio, porque estamos dispuestos a darlo todo por aquella persona a quien le hemos entregado nuestro corazón. Es una forma de ejemplificar lo que la gracia significa. Entendamos esto como principio fundamental para nuestra comprensión en este día de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Los cristianos, pertenecientes a la expresión histórica y reformada de la fe cristiana, solemos rememorar en este día, celebrar en este día precisamente la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. En la iglesia suele haber en ocasiones como esta una decoración y una atmósfera festiva que se caracteriza por el verdor de las palmas frescas que los niños llevan y refieren el momento en el que nuestro Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén. El día en el que los apóstoles, los discípulos, esperaban que Jesús tomaría posesión como rey, como Mesías, anhelado y esperado. Hoy las iglesias no están reunidas de la manera habitual. La celebración será de otra forma. No sin gozo y no sin alabanza, no sin adoración, no sin expectación, no sin fiesta de fe, no sin una declaración de nuestra convicción, nuestra profunda convicción espiritual, escritural, que exalte al soberano Dios que ha entrado en la historia de la humanidad para mostrar su poder absoluto y soberano sobre la condenación y sobre la muerte. Así que, aun cuando estemos recluidos en esta cuarentena, aun cuando estemos dispersos en esta forma de diáspora obligada por la pandemia, la iglesia está conmemorando el día en el cual Jesucristo entró a la ciudad, no por el hecho mismo de entrar a la ciudad, sino por lo que esto significó. Entrar a la ciudad para Jesús significó entrar a la historia, que era el desenlace final de su llamado. Hoy nosotros hemos escogido el Salmo 18 para nuestra meditación. El Salmo 18 comienza con una descripción en donde el autor dice que esto es una composición hecha por David, el rey, el día que Dios lo libró de todos sus enemigos. Y es un canto sorprendente. Es un cántico excepcional de victoria. Es un canto en el que David compone para Dios desde lo profundo de su corazón. Esto que constituye una impresionante revelación del carácter y la naturaleza del Dios con el cual David ha tratado a lo largo de su vida. No solamente el tiempo en el cual David fue ungido para ser rey, fue perseguido por Saúl, fue acosado, fue arrinconado en las montañas junto con los filisteos que lo apoyaron en aquel tiempo y en donde tuvo que vivir resguardado con escoltas, huyendo. No, David vivió esto desde su niñez más temprana, cuando era un pastorcito a cargo del rebaño de su padre, cuando se enfrentó a las fieras. Mucho antes
de ir frente a Goliat. David nos ha hablado de Dios haciendo una metáfora en diferentes formas. Ha usado figuras distintas. Ha usado la figura de un árbol para hablarnos de la sombra frondosa que nos cubre. Ha hablado de un pastor que nos apacienta con aguas de reposo, que es un pastor que se ocupa de que nada nos falte. Ha hablado de un ave que extiende sus alas y nos cubre con ellas. Ha hablado de una roca que es nuestro escondedero, nuestro refugio en tiempos de tempestad. En este salmo David habla de un Dios con rasgos irreconocibles en los demás salmos. El lenguaje que utiliza es un lenguaje muy semejante al lenguaje de Apocalipsis. Usa un lenguaje extraño y diferente a lo habitual en los salmos de David. De hecho, cuando leo esta porción de los salmos, en este Salmo 18, la descripción que hace de Dios detallando cada uno de estos rasgos, la sola idea de encontrarme con Dios revelado de esta manera enfurecida, airada, que lo transforma en alguien totalmente irreconocible, fuera de lo común a como estamos acostumbrados a pensar en Dios, me inspira temor y debiera inspirárnoslo de manera natural. Hay fiereza en esta revelación de Dios. Hay ira en esta revelación de Dios. Hay un enojo descomunal, hay un poder y una fuerza desatadas en la naturaleza. No es ese el rostro que estoy habituado a buscar cuando oro. No es el rostro de Dios que anhelo encontrar cuando clamo por misericordia. Me atemoriza la idea de que Dios se muestre a mí de una manera como esta, en la que no podré soportarlo, no podré resistirlo. Eso se debe a que es el rostro de Dios, pero no para nosotros, a quienes Él ha llamado para un trato de gracia. Esto que vemos descrito en el Salmo 18 es el rostro de Dios para sus enemigos. Es el rostro que Dios muestra a quienes lo desafían. Es el rostro de Dios para quienes están contra Él. No queremos conocer ese rostro. Es este mismo Dios el que estuvo junto a David en el campo de batalla frente a Goliat. Sí. Pero no estaba contra David, estaba con David. Definitivamente lo es. Así lo describe David. Lo hace claramente cuando David se enfrenta y reta al gigante diciéndole que no ha desafiado a cualquier gente. David, frente al gigante, le dice: tú te has metido con los ejércitos del Dios vivo. David, frente al gigante, le dice: tú has desafiado al Dios de los ejércitos. El Dios que está detrás de estos ejércitos, de estos soldados y de este rey amedrentado, es un Dios glorioso, soberano, omnipotente. Nada escapa a su potestad. Él es Señor. ¿Por qué Dios se ha caracterizado de esta forma tan apocalíptica? Usando estas figuras monstruosas, estas figuras descomunales. Cuando reflexionamos en esta pregunta, nos introducimos al interés de la revelación monstruosa, si así queremos llamarlo, mítica, si así queremos llamarlo, pero que no es mítica en ninguna forma porque no hay fantasía en lo que dice.
Esta es literalmente la fiereza de Dios, que tiene como propósito expresar un poder soberano y por encima de toda naturaleza, un poder sobrenatural, destinado a cumplir con el propósito de salvación de Dios. Un propósito determinado para aquellos a quienes Él, por gracia, ha llamado sus elegidos. Esto es el privilegio del trato de Dios. Esta es la bendición, esta es la alegría, el gozo de tratar con Dios. Esto es el disfrute de sabernos viviendo bajo su resguardo, bajo su protección soberana. ¿Qué sentimiento ha llevado a Dios a revelarse así? La palabra lo dice de manera tan sencilla y clara cuando expresa: Dios me libró porque se agradó de mí. La manera de decirlo en diferentes versiones es: se complació en mí, se gozó en mí. Una manera coloquial de expresarlo tal vez sería: Dios hizo esto porque le caí bien. Le caí bien. Es difícil entender la dimensión de la gracia de Dios si no lo hacemos a través de la Escritura, porque es extraño este proceder de Dios. Tenemos que reconocer que Dios es soberano. Dios podría negarse a hacer cualquier cosa por cualquiera de nosotros, pero no ha hecho eso. La manera de Dios de tratar con nosotros ha sido una revelación de su carácter, una revelación de su naturaleza de Dios, de amor, de misericordia, de justicia. Dios compasivo, Dios bueno, Dios justo. Saben, amados, en estos tiempos de pandemia, la humanidad cuestiona a Dios. Esto es el pan nuestro de cada día. La gente se pregunta dónde está Dios en toda esta adversidad que se cierne sobre la humanidad. De sobra nos han dicho que esta no es la pandemia que traerá mayor mortandad a la humanidad, porque antes de esta hubieron otras que cobraron millones de vidas. Entonces, ¿por qué nos aterroriza más esta? La primera causa es porque estamos más enterados, estamos más al tanto de lo que está pasando. A cada instante nos están diciendo cuántos muertos van, cuántos contagiados, cuántas personas están sospechosas de estar contagiadas. A cada instante nos están pasando información de lo que está pasando en China, de lo que está pasando en Italia, de lo que está pasando en España, de lo que está pasando en Estados Unidos, y estamos observando lo que está pasando aquí en México. Entonces, cuando en otros siglos antiguos pasados hubo la peste negra, la peste bubónica, la fiebre aviar, quizá no habían los medios virtuales que hoy hay para que nosotros podamos estar al tanto de lo que está pasando y cómo avanza la mortandad. Pero estamos impactados de saber que en algunos países, hermanos, la gente está en la calle muriendo. Los cuerpos permanecen allí en espera de que alguien pueda recogerlos. No hay lugar para dar sepultura. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pase esto? La pregunta tiene sentido. La gente se pregunta esto porque ha vivido de espaldas a Dios y ha ignorado a Dios, y cuando llega la hora de ajustar cuentas porque algo salió mal, hay que preguntarle a Dios qué está haciendo por nosotros. Y entonces lo primero que pasa al banquillo de los acusados
es la justicia de Dios. ¿Es justo Dios? Pero no hay una conciencia en la humanidad para pensar que detrás de todo esto que está sucediendo hay un tremendo desequilibrio provocado. La razón por la cual el mundo vive de la manera en que vive es la ruina moral y espiritual desatada por la desobediencia. Hemos dado la espalda a Dios. Lo hicimos no ayer, no antes, una década o 3 décadas, lo hicimos desde el Génesis, está escrito en la Biblia. El hombre rompió un equilibrio establecido universalmente y de manera soberana por Dios. Parte de ese equilibrio todavía existe, pero gran parte de ese equilibrio se rompió. Somos responsables y las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan. Tal vez alguien piensa diferente a esto y está bien. Vamos a respetar lo que la gente piensa. Cualquiera es libre de opinar y de pensar lo que le parezca mejor acerca de esto. La versión de la Biblia es esta. Nosotros predicamos la Biblia porque creemos que lo que está escrito en la palabra es una verdad absoluta. Es la verdad de Dios. Creemos en la versión de Dios. De otra manera, creeríamos en nuestra propia versión de las cosas. De hecho, la religión más difundida en nuestro tiempo es la religión según la versión de cada quien. Aún los que dicen que la religión nos salva han creado su propia religión pensando en que esa es la manera correcta de ser salvos y de pensar. Y esa es una religión. Pero la verdadera religión existe. La verdadera religión está en el lazo restaurado por Jesucristo entre Dios y el hombre. Así que hoy nosotros tenemos que reconocer que esta es una realidad que el mundo no entiende, no discierne, pero que está escrita. Es una verdad soberana, absoluta de Dios. El mundo que niega los absolutos no creerá esto porque no acepta que existan los absolutos. El mundo vive conforme a verdades relativas que duran poco tiempo, que no sirven cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy el mundo tiene que volver a la ciencia que nos dice que no hay más que lo que está demostrado. La ciencia que hemos negado también. Las verdades de Dios son verdades absolutas. No somos dueños de ellas. Así que esta es una realidad que en este día en el que conmemoramos a Jesucristo por entrar como Rey en la ciudad, lo hacemos desde la sombría reserva del temor. Celebramos la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad y lo hacemos desde la sombría reserva del temor y desde el cuartel de nuestra incertidumbre en donde estamos encerrados. No podemos salir, no somos libres de salir a la calle a vitorear porque no sería sensato hacerlo. El Evangelio nos habla de las ocasiones en las que Jesús eludió la confrontación de los adversarios. Los que le perseguían, los que le acosaban y ponían trampas para hacerlo caer. En más de una ocasión evitó caer en su juego, dio la vuelta y salió por un lado, evitó caer en su trampa. En otras ocasiones les respondió de una manera que no pudieron sostener su acoso contra Jesús. Fue así como los dejó con la boca cerrada, yéndose para esperar este día, el día de la entrada, el momento de su entrada al cumplimiento del propósito de Dios para la redención. Hoy clamamos por ver al Señor entrar en nuestra vida para traer una forma de certidumbre que no pueda ser eclipsada por ninguna amenaza viral.
O queremos que Dios entre en nuestras vidas y cambie la historia que está aconteciendo y que venga, haga algo sobrenatural con fiereza y demuestre monstruosamente su poder ante este insignificante virus que nos tiene acorralados. Este es un tiempo de celebración en el que como creyentes en Jesucristo proclamamos que Él es Rey y Señor y entra sin temor a una historia de caos. Entra sin temor ante la tragedia de la maldición a la que estamos sometidos por causa del pecado. Jesucristo reina sin temor por ser quien pagará el costo de la redención hacia la cual Él se dirige. En la entrada de Jesús a Jerusalén vemos a un rey que llega a su destino terrenal, pero llega en un estado interior de duelo profundo y de determinación absoluta. Camino a la ciudad pasó por la montaña en donde había un mirador y desde donde la ciudad podía ser contemplada, y allí lloró antes de llegar a ella, porque la ciudad no conocía el tiempo de su visitación. Y Él venía para cumplir el propósito de la redención. Hoy estamos aquí, convocados para adorar, para confesar que en medio de esta circunstancia que vivimos, nosotros proclamamos que Jesucristo es el Señor. No tenemos temor, nuestra confianza está puesta en Él. Hemos llegado al momento de declarar al mundo lo que creemos. La fe nos sirve para cuando todo está resuelto, todo es confortable y es fácil. La fe sirve para estos momentos, para estos tiempos de incertidumbre en los cuales estamos viviendo. Este es el tiempo en el cual Dios nos ha llamado a declarar al mundo que Jesucristo es el Señor. No temamos, hermanos. Enfrentemos nuestra propia incertidumbre y nuestra propia ansiedad. Enfrentémosla con serenidad. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Su gracia está sobre nuestra vida. Nos libró porque se agradó de nosotros. Amén. Habitualmente como iglesia oramos en este tiempo. Es el tiempo en el cual nos congregamos después de reflexionar en la palabra para orar al Señor. Así que les invitamos a orar por las necesidades. Algunos hermanos, amados, entrañables, nos han compartido sus motivos de oración que tendremos en cuenta, no precisamente en este momento, pero que estaremos orando, y a través del grupo de chat de la iglesia estaremos unidos orando por estos motivos que nos han compartido. Oremos al Señor. Bendito Padre y Señor nuestro, clamamos a ti porque solo por tu gracia soberana e infinita podemos estar serenos ante la adversidad. Solo porque tú nos has cubierto debajo del amparo de tus alas de misericordia. Solo porque tú has extendido la sombra del árbol frondoso de tu gracia, fiel sobre nosotros. Solo porque has abierto esa hendidura en la roca en donde podemos hallar refugio, es que podemos venir a ti. Y así venimos, Señor, en este tiempo de incertidumbre y de ansiedad, clamando por tu compasión sobre la vida de los que hoy están sufriendo. Tu pueblo está delante de ti, Señor. Clamamos por tu favor y tu providencia. Clamamos porque acudas, Señor, al llamado de tu pueblo, de tus hijos que están doliéndose. Oramos por los que están hospitalizados, los que están en fase
de agonía, Señor, ten compasión de ellos. Los que tienen la certidumbre de estar contagiados y aún no han sido recibidos para ser atendidos. Por los médicos que están en primera línea de atención, ten compasión de ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos por todo el personal de los hospitales que está sirviendo. Hijos tuyos están allí rindiendo sus vidas en servicio a ti para ayudar a sus hermanos y hermanas. Ten compasión de ellos. Amén. Amén. Padre, ocúpate de ellos, ocúpate de sus hijos, de sus hermanos, padres, cónyuges. Oramos, Señor, por providencia para toda necesidad de insumos médicos. Ten compasión, Señor, del sistema de atención médica en nuestro país. Padre, visita a esta nación en este tiempo de prueba. Visita a esta nación para salvación, Señor. Amén. Amén. Trae un avivamiento de conversión a Cristo como Salvador. Trae, Señor, un avivamiento de arrepentimiento sincero en el corazón de esta nación. Padre, trae un avivamiento de proclamación y de testimonio, de libertad para testificar de Cristo en la vida de tu iglesia. Bendice los hogares de tu iglesia. Trae paz y armonía, Señor, en estos tiempos de encierro, que haya amistad, que haya reconciliación, que haya paz. Bendice a tu iglesia con providencia en la mesa, Señor, que no falte nada. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo contagio. Guárdanos, presérvanos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo estamos pidiéndote que tú nos des, Señor, paz. Que tú nos des certidumbre. Que tú nos des gozo. Que tú nos des alegría para adorarte, para alabarte, que nos permitas perseverar en la oración y en la adoración. Despídenos con tu bendición en este día, Señor. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y guía del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares ausentes o enfermos, y con todo el pueblo del Señor desde ahora y hasta su venida. Amén. Amén. Acostumbramos